Buenas tardes, bienvenidos un día más a este pequeño foro gemológico que nos sirve, aparte de para aprender un poco más, para disfrutar también oyendo a los conferenciantes que son especialistas en sus temas. Y en este caso nos van a hablar de modelismo en joyas, técnicas y materiales, y lo va a hacer don Antonio Valle Martín, que entre otras cosas, porque tiene un currículum extenso y lo voy a resumir, es profesor de artes plásticas y diseño de los módulos de modelado y maquetismo en la Escuela de Artes. Es profesor asociado del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes, doctor en Bellas Artes en la especialidad de Escultura por la Universidad Complutense de Madrid, graduado en Artes Aplicadas, escultor activo con taller propio, y ha realizado numerosas exposiciones, tiene asimismo publicado varios libros, etc. Yo creo que es un currículum suficiente como para que nos mostremos interesados en la conferencia y que la disfrutemos todos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Lo del currículo no tiene nada que ver con la realidad, a lo mejor luego no es la talla, O sea que haga estas cosas muchas veces, eso puede suponer... Bueno, pues nada, gracias a todo el mundo por asistir, también al Instituto Gemológico que me ha invitado a dar esta pequeñita conferencia, que para nosotros también, de cara al lugar donde trabajo, pues es interesante que nos conozcáis, que realmente actualmente nos conoce, y bueno, pues nos sirve como motivo para estar aquí y para que haya una especie de intercambio, no solamente de información, sino de un conocimiento que más adelante se pueda llegar a ampliar. Bueno, pues esta conferencia va a tratar de lo que yo realmente doy en el centro, que es una materia, una asignatura, es una escuela de artes plásticas y diseño, que tiene 3 especialidades: orfebrería, joyería y esmaltes al fuego. Y este taller de modelismo en joyas sencillamente diferencia, por decirlo de algún modo, el tipo de piezas que se realizarían en el taller convencional de joyería. Las técnicas son distintas y los acabados también. Como veréis, es un tipo muy diferente de piezas y bueno, pues aquí os presento el trabajo. La mayor parte de todas estas imágenes, una buena parte, son de alumnos nuestros que han dejado que las fotografías, las imágenes de estas piezas aparecen aquí. Algunos seguramente ni se han enterado que yo las he utilizado para preparar esta exposición. Bueno, básicamente, como digo, esta especialidad trata de lo que sería el modelado y la talla de una serie de materias que van a servir para que al final obtengamos una pieza de joyería por otros métodos distintos, como decía antes, al taller. Pero para comenzar, me gustaría introducirme un poquito en lo que son esta serie de conceptos: la joya, la joyería, lo que es alta joyería, joyería tradicional y la joyería contemporánea, porque en los 3 campos de la joyería nosotros formamos parte de ese desarrollo, de esa creación, de esos diseños de piezas. La joya son, bueno, también conceptos muy, tal vez particulares, personales. Mi propia concepción es la que resume estos significados, y posiblemente a lo mejor hay gente que no está muy de acuerdo con lo que yo planteo aquí. En fin, si acaso al final de la conferencia podemos hablar sobre ese tema. Y bueno, la joya a nivel general es un adorno personal que a lo largo de la historia del género humano pues se ha utilizado para adornar, para no solamente adornar, sino que ha habido un valor añadido siempre en la misma joya, que ha supuesto una especie de diferenciación con respecto al resto de las personas, de cara, pues como hablo aquí, de un valor añadido político, religioso, sentimental, siempre con una especie de
también condicionante relacionado con el poder, del tipo que nosotros queramos ver o plantear, ¿no? La misma, si voy muy rápido, os dejo un poquito que leáis un poco el texto por no repetir, o lo leo sencillamente, me vais diciendo. Dentro de ese campo, de la joya, de lo que es el concepto de joyería, podemos diferenciar actualmente, o por lo menos yo lo hago así, 3 campos muy concretos. Porque a veces, bueno, como ahora mismo, sobre todo en la época en la que vivimos, de algún modo hay una especie de, no sé si de confusión, pero hay una especie de todo vale, pues a mí me gusta de entrada, pues por lo menos encajonar, encasillar los conceptos de un modo como más puntual, ¿no? Como alta joyería yo identifico a las piezas que se realizan básicamente con materiales nobles, de alto valor económico y de gran calidad, ¿no? Entonces, sabemos, bueno, pues a veces hasta incluso sin identificar las piezas, a veces por pura intuición, qué es lo que nosotros podemos dar valor a lo que serían piezas de alta joyería o a otro tipo, ¿no? Los ejemplos lo demuestran, es decir, no solamente existe un recargamiento del material como tal, sino que luego los diseños a veces nos recuerdan cosas que ya conocemos, ¿no? Aunque en algún caso, como esta especie de pieza, el cráneo que hay aquí en la parte de abajo a la izquierda, pueda saltar un poquito de lo que son los diseños tradicionales, que como en todas las cosas tiene que haber diferencia, por supuesto. La joyería tradicional, bueno, pues casi básicamente lo que se trabaja son con los materiales nobles principales, oro, plata, platino, y se pueden utilizar también habitualmente, aunque muchas veces no, los añadidos como son las piedras preciosas o semipreciosas, ¿no? Los diseños aquí ya varían, hay otros cambios, otras modificaciones, es decir, podemos entrar en una fase en la que sí que se nota que hay un poquito más de interés por lo novedoso. Hasta incluso el campo de las perlas, aunque de por sí solamente sean piezas independientes, también se pueden catalogar lógicamente como piezas de joyería. Y la joyería contemporánea, que es el campo, el apartado más polémico, donde se valora sobre todo más el diseño de las piezas, por encima de los materiales, aunque muchas veces también se utilizan materiales nobles. ¿Perdón? Creí que me... No. Bueno, entonces, aquí se utilizan, como digo, tanto los materiales asociados a la joyería tradicional como cualquier otro tipo. Veréis luego imágenes en las que chocan sencillamente el tipo de materiales que se utilizan, porque a veces, bueno, pues están más rozando con lo que sería el siguiente concepto que vamos a ver, el campo de la bisutería. Veis aquí, por ejemplo, los diseños ya cambian, ¿no? Se da mucho más valor al propio diseño. Hay otro campo en el que a veces este tipo de obras se unen, el campo de la bisutería. Dependiendo muchas veces, y ahí claro, ya es la polémica que se abre en torno a lo que cada cual quiera valorar en función de las piezas que observa o que quiere o que realiza, ¿no? Pero vamos, en la bisutería sobre todo pues se caracteriza por la utilización de materiales que son bastante sencillos, de bajo valor económico sobre todo, y donde se utilizan pues otros, en el caso de los metales de bajo punto de fusión, aleaciones que son mucho más económicas, ¿no? Y dentro de ese apartado de la bisutería aparece el de los aurorios, que es ya algo como mucho más a nivel de valor. Si nos estamos siempre planteando no solamente el diseño, que aquí es mucho menor, y ya se habla de conceptos muy genéricos, muy manidos tal vez, donde los valores de esos materiales son hasta incluso ínfimos, es decir, se plantean casi trabajos elaborados con plásticos y demás. Veréis luego en la joyería contemporánea que también el plástico y muchos otros materiales cobran un valor muy importante. Aquí
imágenes, de ejemplos. Y el campo, el apartado final, el de los complementos, donde muchas de las piezas que se utilizan, ya sea para la ornamentación de un bolso o para la aplicación de por ejemplo, un cinturón, hay un determinado tipo de elementos que se aplican directamente a esos complementos y que también se trabajan de un modo directo en un taller de modelado y maquetismo, porque de hecho, ya veréis en algunos casos, esas piezas solamente se pueden realizar con estas técnicas. Bueno. Este sería un proceso más o menos lógico de lo que es el desarrollo de un trabajo. Primero vamos a tener una idea, vamos a dibujar y vamos a seleccionar ese diseño a través de los dibujos que hemos realizado. De ahí vamos a pasar a una serie de técnicas distintas que no tienen por qué continuarse todas, es decir, no tienen por qué tener una unidad, pueden ser independientes, pero que son las que prácticamente se utilizan. Modelado, talla, microfusión, vaciado y moldeado, que es un apartado muy importante, es una técnica específica, una vez realizada la pieza, pero que sin ella no podríamos llevar esos modelos que hemos realizado a convertirse en metal. Otros que son, pues, tal vez sencillos, técnicamente más sencillos, de ensamblaje y construcción. Y en técnicas de taller, que veremos lo que es el taller convencional, donde ahí especifico más o menos todas las especialidades, por decirlo de algún modo, en las que nosotros más nos sirven. Después habrá unos materiales utilizados y al final lo que son una suma de imágenes muy distintas, donde en prácticamente casi todas aparece la mano del modelista. Como decía, la joya parte siempre de una idea. Esto es así de claro. Y ese diseño se va materializando a través de un estudio previo, de una selección de ideas y de la realización llevadas a la práctica a través del papel o, como estoy viendo aquí, de la representación con unos procesos un poquito más complejos de la joya en sí. El dibujo, por tanto, es el primer gesto creativo y prácticamente también el más importante. Sin el dibujo realmente podemos llegar a muy pocos lugares, por lo menos dentro del campo de las artes plásticas y del arte en especial. Estos son ejemplos de dibujos antiguos, de finales del siglo XIX, de joyeros que iban, pues, intentando representar las piezas que iban a ser en su momento, bueno, pues una serie de, aquí ocurre con los diamantes sobre todo, que es lo que se ve más claro, y bueno, pues estos eran los primeros pasos que ellos en su momento daban. La diferencia con respecto a ahora no es que sea tan exagerada, es decir, se siguen las mismas pautas, lo que pasa es que ahora tenemos más herramientas para llegar a unos acabados mejores. Aquí hasta incluso, si veis la imagen esta de aquí abajo, Alberto Durero, ya tantos otros, diseñaban en el Renacimiento, como todo el mundo sabe, joyas. Estos son una serie de, bueno, unos bocetos que él tenía de imágenes de piezas que en su momento seguramente se llevarán a cabo. Damos un pasito más. La idea la tenemos clara. Ahora lo que tenemos es que empezar a realizar algo que se convierta en tridimensional. Y de ahí pasamos a la maqueta. La confección de la maqueta se puede realizar de muchas formas, porque nosotros de hecho utilizamos muchísimos materiales. El taller de modelo de maquetismo es un taller básicamente manual. Es decir, en la actualidad tenemos, y en la escuela también, una serie de opciones que, utilizando los medios informáticos, podemos llegar a prototipar, a diseñar piezas que sencillamente una máquina nos la puede hacer. Es decir, jugando con programas como los que tenemos, Rhinoceros, Matrix, podemos confeccionar, ya digo, un diseño que luego se puede llevar a la práctica. Pero creemos, o por lo menos yo creo que es insuficiente. Es decir, el auténtico creador, yo pienso que tiene que estar totalmente informado. En cuanto más campos, mejor. Tanto en la
apartado de la teoría como en el de la práctica. Y por tanto, cuando una persona conoce esos diferentes campos, sus diseños pueden llevarse mejor y más a la práctica, porque a veces nos encontramos con que trabajamos con formas que sencillamente en el propio ordenador a veces parece que salen, pero en la práctica no se pueden llevar. Y bueno, esto ocurre también con cualquier otro campo o profesión. O sea, temas así. Hay muchas opciones para trabajar con las maquetas, porque al fin y al cabo es un paso inicial, es decir, la pieza no es definitiva, aunque luego veréis en algunos casos que al final de esas imágenes que pongo, muchas de ellas parecen que son piezas definitivas, es decir, esto podría pasar por piezas definitivas y son sencillamente realizadas se trabajan en plástico, en cartón, en papel. Y en pocos más materiales, por ejemplo, estos son goma espuma, en fin, cosas sencillas, rápidas de realizar, donde los conceptos pueden darnos o avanzar, llegar a unos resultados que después nosotros vamos a mejorar de un modo más consciente, ¿no? Bueno, pues con los bocetos iniciales, previos, esas maquetas, podemos pasar o bien al apartado inicial que decía, que son independientes, al campo del modelado, donde con materiales también sencillos, como en este caso ocurre con la plastilina, podemos llegar a trabajar piezas que luego se van a convertir con un proceso de realización, primero a base de esa propia plastilina, con un sistema de modelado sencillo, a la pieza en cera definitiva que necesitaríamos para llevar a fundir. Las herramientas son muy básicas. Inicialmente son palillos de modelar que se van obteniendo de piezas como bueno, los bolillos de Bob, se van transformando y bueno, hay muchos, tampoco he metido aquí demasiadas imágenes, hay muchas otras herramientas no convencionales que nos pueden servir para realizar estas piezas. Estos son ejemplos: pasta de papel, aquí, una pieza que está empezando a confeccionarse, otros elementos realizados con plastilinas que van convirtiéndose después en los procesos que vamos a ver en piezas no definitivas, como pueden ser estos prototipos realizados en resina y que al final, si nos interesan, los podemos traspasar o convertir en piezas de metal. Ejemplos: piezas sencillitas, piezas que están ya realizadas o algunas acabadas preparadas para fundir. Pueden ser estas piezas de cera que tenemos aquí abajo, la base. El campo realmente es muy amplio, porque nosotros en las 3 especialidades que impartimos en el centro aplicamos las mismas técnicas. O sea, nos da igual que sean piezas para joyería que para florería o que para esmalte. Sobre el esmalte, como trabajamos básicamente con planos o con pequeñitos volúmenes, pues las piezas son más sencillas. Y estos son los resultados finales de los trabajos que se han modelado básicamente. Si os fijáis, hay una diferenciación con lo que vamos a ver después, porque en estos ejercicios preliminares básicos, lógicamente son todos planos, es decir, la parte de atrás, en medallón, hasta incluso bueno, en una aguja, no hay necesidad de trabajarlos. Entonces, son procesos más sencillos que luego pasados a plata o al material que sea, pues la verdad que quedan bastante bien. Piezas donde incluso aplicamos el esmalte al fuego, que no es lo mismo que el esmalte convencional que nos venden en las ferreterías, en las droguerías o en cualquier lugar de bellas artes y manualidades, porque estos materiales necesitan de pasar por hornos de cocción de 800 grados hacia arriba y por tanto se van convirtiendo en unos materiales vítreos que son por su coloración eternos. Entonces, la ventaja o la diferencia que tenemos con respecto a esos otros tipos de esmaltes que habitualmente bueno, se trabajan, que suelen ser resinas o que suelen ser una serie de barnices que al final se van deteriorando. Aquí más ejemplos, unos más figurativos, otros menos, aplicables a cualquier campo. Aquí aparece un moldecito de
de látex, la pieza en cera, la pieza modelada inicialmente. Y podemos obtener cualquier tipo de pieza, es decir, aquí damos un saltito más a las piezas tridimensionales, donde con las técnicas que veremos ahora mismo, lo que haremos será no solo modelar, sino damos el saltito para ir conformando la pieza con más volumen, realizando el molde correspondiente para obtener la cera definitiva. Porque al final, en casi todos los ejercicios, lo que planteamos es que ese modelo previo se convierte en una pieza metálica. En otros casos, ya se verán también algunos trabajos, con otros materiales se convierten en definitivos. Puede ser, por ejemplo, una pieza realizada en madera de ébano o en hueso. También podemos jugar con esos otros acabados. Ejercicios, por ejemplo, rápidos como estos, donde lo que hacemos es utilizar, podemos hablar de modelado también dentro de este apartado, porque al fin y al cabo, aunque utilicemos un soldador de cera, estamos aportando, modelando, incluyendo ese material que se ha derretido para conformar pues, unos elementos, unas formas que una vez que se han enfriado nos van a dar pues, estos acabados. La pieza inicialmente realizada en cera y la pieza fundida. Que inicialmente, bueno, pueden ser aparentemente fáciles de concebir, de trabajar, pero tienen su complicación, es decir, en función de ese diseño, de ese acabado, desde luego los resultados son bastante gratos. Este además nos permite, esa parte que no se ve muy bien, llegar a esmaltar el fondo de la pieza que inicialmente habíamos concebido como algo puramente como un acabado metal, específicamente. Y así, bueno, podemos jugar con cualquier tipo de diseño, partiendo de modelos sencillitos, hasta incluso trabajados, esas maquetas como veis aquí, trocitos de plástico, de cartón, tal, para conformar un volumen, que luego con un molde obtenemos nuestra cera y se convierten en piezas metálicas como las que están apareciendo aquí, esta especie de bueno, son hebillas de cinturón. Otra de las técnicas también utilizadas, importantes, son las de talla. Se pueden utilizar todo tipo de materiales. Nosotros, por cuestión también de tiempo, por el propio currículo de las asignaturas, nos centramos más en la talla en cera, porque en el fondo las técnicas son las mismas, aplicables a cualquier otro tipo de materiales, ¿no? Aquí ya el uso de la herramienta es un poquito más complejo. Se utiliza motor en un momento determinado y una serie de piezas, herramientas, limatones, escocinas, excavadores de cera, segueta, es decir, todo lo que tenemos a nuestra mano para poder llegar al resultado final. Estos son los materiales más básicos, también los diferentes tipos de ceras, las plastilinas, pero hay, como digo, muchos más. Y las técnicas básicas, pues bueno, al utilizar los diferentes materiales, herramientas, podemos llegar a confeccionar de la forma realmente que queramos. Algunas serán más complicadas, otras menos, pero en el fondo todo va a ser una cuestión de tiempo y de paciencia. Segueteado, calado, limado, trabajamos con el motor para vaciar, con los escarbadores de cera para cortar, para transformar, hasta llegar a conformar, como digo, las piezas definitivas. Puede salir cualquier tipo de objeto, piezas más aplicadas al campo de la orfebrería o más de la joyería, que luego incluso, esto ya es muy difícil, esto no se puede realizar, esas garritas luego se pueden añadir o soltar a las piezas base, en el caso de que queramos luego colocar una piedra. Aquí hay más ejemplos, medallones. Esto son de los últimos trabajos que hemos realizado en este primer cuatrimestre, que se van a convertir en piezas en metal. Este es un
más contemporáneo. Estos son dos pendientes simétricos, broches, que luego van transformándose pues, en todo este tipo de ejemplos. Llegamos a un apartado, como decía antes, en el que también utilizamos otros materiales. Aquí sencillamente la caña de un hueso nos puede servir para conformar estos pendientes. Son trabajos realizados en muy poco tiempo, pero los acabados pueden ser bastante buenos en función del tiempo que se eche con todo. Materiales como el fimo, bueno, pues también cosas que las tenemos ahí en nuestra mano, dependiendo también del diseño, del trabajo que se aplique en las piezas en sí, pues se pueden convertir en elementos tan interesantes como este. Materiales más convencionales, las maderas, cualquier madera, nos puede servir para confeccionar unos prototipos o unas piezas definitivas en función, como pasa aquí abajo por ejemplo, con el ébano, que se convierta ya en algo un poquito más, podemos llamarle de calidad, o su valor económico. A veces la diferencia está en esas cosas, como digo. O sea, parece que el hecho de que el material sea mucho más noble o más caro, pues parece que también nos incita a diferenciar entre los campos inicialmente que hablamos al principio, la joyería, aquí la joyería por supuesto no, pero podríamos hablar de una joyería convencional o la contemporánea, que es con la que trabajamos también actualmente. Piezas como bueno, pues, trocitos de concha, de nácar, donde vamos aplicando en un momento determinado partes de esos materiales a otros objetos que van a formar parte de la joya. Ámbar, jade, que bueno, en fin, nosotros en el aula indudablemente tenemos que trabajar un poquito con materiales más bien blandos y tampoco podemos embarcarnos en procesos de trabajo complicados porque ni tenemos tiempo ni tal vez tengamos la herramienta suficiente como trabajar en materiales duros porque, en fin, no hay esa opción, pero que tenemos todas las posibilidades para realizarlo. Bueno, aquí tenemos se me acaba de ir el nombre, que es el azabache, ¿sí? Que también algunas veces pues hemos trabajado muy sencillo, porque es un material blando que se puede tallar bien, que se puede pulir. Algunas de las piezas estas, pues cuando es menos corriente, que trabajemos por ejemplo con concha, que trabajemos con asta de animal, pero se suele también trabajar muy bien. El marfil lo pongo como anécdota porque sabéis que está totalmente prohibido, hasta incluso el marfil que se obtiene ahora mismo, según dicen, de los mamut, está también empezando un poquito a controlarse bastante. El coral. Este es una semilla que se utiliza bastante en Centro y Sudamérica, que nosotros realmente no hemos podido todavía trabajar con ella, pero que bueno, cuando nos quede en nuestra mano lo vamos a intentar. Lo llaman el marfil, la subespeciación del marfil, a ver si ahora estoy dándole vueltas un poquito a ver el nombre, porque también a veces se me va un poco la pinza, como suele decirse, y es un sustituto muy fácil de trabajar y da unos acabados muy interesantes, ¿no? Perdonad que no me sale el nombre, basta que lo piense para que se me quede clavado, ya saldrá en cualquier momento y os lo comentaré. Se utilizan también, esto ya bueno, de un modo como más puntual, hasta incluso pieles, las pieles convencionales que toda la vida hemos estado viendo utilizadas, por ejemplo, ya de serpiente y tal. Ahora la moda está en la piel de determinados tipos de peces, sobre todo de rayas, donde también se está utilizando mucho en joyería. Y bueno, estos son ejemplos que
Por supuesto, ojalá pudimos realizarlos con tiempo en clase, en el aula, pero que forman parte también de un proceso de talla, como son estos camafeos más o menos, bueno, estos más antiguos, desde la época, proceden de las épocas antiquísimas, pero los romanos son los que realmente esta técnica la van desarrollando plenamente, y esas piezas van llegando poquito a poco a nuestras manos y se van conformando después en otras joyas posteriores. Estas son más actuales, siglo XIX, estas son Art Nouveau, jugando, trabajando, pues, veis aquí, esto es piedra volcánica, esto es una arcilla compactada de porcelana que bueno, pasada al horno se ha compactado, aquí tenemos piedra de ágata, y esta es la... A ver, los gemólogos que tengo por ahí, que me va a echar un cable. Malaquita. Sí. Bueno, otros dos apartados. La microfusión. Para llegar a obtener las piezas que nosotros hemos elaborado, indudablemente necesitamos de esta técnica en concreto, porque si no, no tenemos la pieza definitiva en metal. Para llegar a ella hay una serie de técnicas sencillitas, donde con las maquetas o los prototipos podemos llegar a obtener lo que a nosotros nos interesa, la pieza que luego se va a convertir en metal, que básicamente tiene que ser cera, puesto que es el material idóneo que nos va a sustituir o nos va a dejar en el molde de material refractario ese hueco que se va a rellenar con metal. Entonces, aquí es un proceso rápido. Lo que nosotros trabajamos también de un modo sencillo pero efectivo, que son moldes realizados con siliconas. Esta es una silicona refractaria que puede incluso aguantar directamente los 300 grados, 320. Podríamos, si tuviéramos una máquina inyectora que nos pudiera inyectar peltre, por ejemplo, conseguir la pieza definitiva. Pero habitualmente, bueno, pues lo que hacemos es conformar esos moldes y con una inyectora obtener los modelos que luego hablamos antes que, por ejemplo, nosotros ahora no tenemos microfusión en el centro. Es una de las cosas que hemos perdido con los cambios de los planes de estudios que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo, y tenemos que depender de fundidores fuera de la escuela. Pero el procedimiento, que bueno, nuestros alumnos lo conocen pues a través de imágenes o de visitas a las fundiciones que realizamos, pues son de algún modo fáciles también de comprender. Se realiza con las piezas unos árboles, lo que son los árboles de cera, que se introducen en unos cilindros que se rellenan a su vez de material refractario, y a través del calor la cera que ha quedado dentro se derrite y se evapora. Entonces nos ha quedado un hueco, un negativo dentro, que a través, por ejemplo, esto que tenemos una máquina de una centrífuga, donde lo que hacemos es derretir, fundir el metal que vamos a introducir en ese cilindro, lo vamos a colocar al ladito. Eso es un proceso muy rápido, y poniendo la máquina en funcionamiento, el efecto centrífugo lo que hace es tirar, introducir el metal en ese hueco que había conformado la cera, y consiguientemente queda rellenado. El proceso de obtención de la pieza es muy sencillo. Introducimos, una vez que se ha enfriado ligeramente este cilindro, en agua, y automáticamente, por el efecto, la reacción que tiene entre el agua fría y el calor que todavía acumula ese cilindro, pues el material refractario se deshace. La pieza la sacamos, recortamos, pulimos y obtenemos el acabado final. Sé que voy muy rápido, pero es que, en fin, si queremos ver una serie de cosas, si ya luego no habéis comprendido, visto lo que vamos a plantear, luego me preguntáis. Bueno, damos un pasito más. La fundición, la microfusión la tenemos ahí, pero el apartado también correspondiente al vacío de moldeado, que son técnicas específicas para obtener nuestras ceras, es muy importante porque está totalmente interrelacionado con todas las técnicas anteriores. Entonces,
planteamientos tan sencillos como esto, que es sobre una base de arcilla, crear unas improntas que rellenamos con cera para obtener una pieza que luego vamos a llevar a fundir, a procesos un poquito más complejos, donde utilizando, en este caso la silicona, obtenemos nuestros negativos, de los que vamos a sacar a su vez las copias en cera. Necesitamos lógicamente, aunque los procesos se ven aparentemente muy rápidos, pues su tiempo. Las piezas hay que vaciarlas por detrás, en el caso de que sean formas más o menos en relieve. Las formas más tridimensionales también hay que ahuecarlas, es decir, todo tiene una lógica, porque al final lo que buscamos o lo que pretendemos es que la pieza realizada en metal pese lo menos posible. Primero por una cuestión de pura lógica, porque bueno, si tenemos un anillo que no va a pesar 50 gramos, en el dedo va a estar continuamente cayéndose, moviéndose, nos va a molestar mucho, pero por otro lado, si queremos convertir esa pieza en un material realizado en oro, pues imaginaos lo que se puede disparar en precio. Y en plata hasta incluso también hay que plantearse ya cosas, porque los saltos que ha dado el mercado en los 2 últimos años han sido terribles, ¿no? Entonces siempre conviene que las piezas se aligeren, suelen ser casi todas huecas, y todos estos procedimientos también son manuales. El vaciado de esas piecitas, pues bueno, se realiza manualmente con motor, como en su momento nos planteamos. Hay algunas que las podemos obtener directamente pues moldeando modelos de natural. Aquí se ve una concha, antes había por aquí una imagen de una estrellita. En fin, hay cosas que, ya no sé por dónde anda, que se obtienen directamente de la propia naturaleza. Estas hojas, entonces, dependiendo de bueno, lo que nos planteemos en un momento determinado, los procesos de vaciado y moldeado son importantes. Se pueden crear piezas múltiples, es decir, una vez que yo he diseñado una serie de elementos pequeños, pues ¿para qué voy a hacer 6 moldes? Conformo también otra especie de árbol y saco los 6 elementos de una vez, que luego, una vez fundidos, los corto, los retoco y los aplico donde sea necesario. Hay diferentes tipos de moldes. Los que hemos visto antes son moldes, se llaman de caja, hay otros de barco, que son otros moldes sencillitos. Estos son un poquito más rápidos, los acabados son peores, pero bueno, saben, por ejemplo, cuando hay mucha necesidad por cuestiones de prisa, bueno, son un par de metacrilatos y una U realizada en aluminio, podemos rellenar de silicona la pieza que queda aquí dentro. Lo importante siempre es obtener la cera. Hay diferentes ejemplos para llegar a las definitivas. Estos son pendientes simétricos. Cada uno tiene su técnica de acabado y, consiguientemente, aunque veamos aquí bueno, pues, unos resúmenes claros, pues tienen sus puntos. Y todo ello acaba en este tipo de ejercicios. Que algunos de ellos los utilizamos a su vez para luego, al margen de lo que es el proceso de modelado, de talla, tal, acoplar o enriquecer con otro tipo de materiales, pues sí, se puede hacer, dejar, como en este anillo, preparar previamente los huecos que van a conformar o sujetar la piedra que vamos a ubicar y bueno, pues hacer un acabado con un modelo mucho más rico, más elaborado. Estos son todos ejemplos sencillos de formas sencillamente modeladas o talladas. Otro de los campos que entre comillas más sencillos por el hecho de que aquí luego nos vamos a encontrar con que van a ser piezas únicas. Es decir, si yo quiero confeccionar este anillo con una serie de piecitas, me da igual que sean de plata, de cobre, como está hecho esto y después patinado, lo que voy a hacer sencillamente es ir utilizando trozos de elementos que voy a soldar, que voy a ensamblar para conformar, como digo, la pieza definitiva, que no me va a permitir, por supuesto, realizar una segunda copia, porque por la complicación que tienen los huecos que van apareciendo no podré obtener nunca un molde de este modelo. Pero bueno,
ahí ya también uno valora qué es lo que quiere conseguir al final. Piecitas más sencillas, donde bueno, cualquier tipo de material añadido enriquecen también lo que es un simple diseño. Algunos que se van complicando, aquí ya vamos viendo otros materiales, cerámica, bueno, se van aplicando pues aquí trozos de tela, formas, pues como decía, bien soldadas, ensambladas, remachadas, y con la inclusión también de otros materiales sencillos, estos troncos de madera, donde en formatos también de diseño muy sencillos, pues dan un toque distinto, más contemporáneo a los trabajos. Pasamos a las técnicas de taller. Como os decía antes, nosotros habitualmente dentro del campo del modelo de magnetismo no trabajamos con todo este tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Pues porque sencillamente son procesos distintos y esto es lo que habitualmente en taller convencional de joyería se suele llevar a cabo. Si hay algunos campos que nos interesan por la aplicación, como si dijéramos, de enriquecimiento de las piezas, como van a ser algunos elementos que sí que podemos transformar como piezas que a base de retorcidos, de prensados, de pisados, podemos sacar también elementos sencillos, pero a la vez con texturas muy interesantes para llegar a esas piezas. Puede ser esto también. Incrustar los metales a base, entre otras cosas, de prensas, trabajos en frío o dar ligeramente un poco de calor. Estas dos requieren ya un poquito más. Aquí abajo son la técnica de Mokume, donde sí que ya necesitamos, bueno, pues de darle, aportar bastante calor, hasta incluso un horno en un momento determinado, para que las planchas de metal se intenten casi fundir y luego a la vez de presionar o laminar, conformar estos elementos tan curiosos y tan realmente bonitos. Y los patinados como una parte casi final, es decir, siempre es interesante, o por lo menos hay que plantearse mejorar los acabados de las piezas, y a base de una serie de ácidos podemos conseguir coloraciones increíbles, y sencillamente elementos que de otra forma no tendrían casi valor. Y dentro de algunas de las piezas, de esos elementos tal vez más sencillos que planteamos, por ejemplo, estas cajas triangulares donde se van tallando sencillamente los poquitos, se plantean o se diseñan como recipientes para luego aplicar lo que también os comentaba antes, lo que es el propio esmalte al fuego. Es decir, donde yo ya tengo muy claro que esa base que he trabajado previamente la voy a rellenar de este otro material, la voy a pasar por el horno y se va a convertir en este material vitrio tan interesante. Este es otro mundo también increíble, el mundo del esmalte al fuego, porque hay un montón de técnicas diferentes aplicables totalmente al campo de la joyería y al de la orfebrería, y que como piezas independientes también pueden funcionar. Bueno, dentro de todo este apartado, materiales que se utilizan habitualmente, pues aquí he hecho un pequeñito resumen. Actualmente, como digo, ya ese salto que se ha dado cualitativo y cuantitativo también, pues porque ya vale cualquier tipo de material en lo que es la concepción, el diseño de las joyas contemporáneas, y nos encontramos pues con elementos de todo esto que tenéis aquí, cosas como, bueno, el cabello humano. ¿Veis algún ejemplo después? Y dice, bueno, la palabra inicial me viene a la cabeza, qué asco, ¿no? Bueno, en fin, yo ahí no me voy a meter, es decir, no vamos a estar jugando o valorando si unos materiales sirven o no, pero está claro que esto ahora mismo está funcionando. Por supuesto, tenemos que tener muy claro, yo lo tengo así,
de que no lo podemos, por lo menos, valorar como las piezas de alta joyería, nunca van a llegar a ser eso. Pero si por encima de todo estamos jugando ya con diseños novedosos, esos materiales pues nos pueden aportar también opciones distintas. Antonio, 5 minutos. Sí, bien, pues entonces, si leéis tal vez va a ser más rápido que yo enrollarme con materiales también, tanto tenemos orgánicos como inorgánicos que se utilizan por supuesto muchísimo, gemas y minerales, los metales que ya conocemos y muchos productos industriales, los plásticos, cristales, cerámicas, fibras artificiales y sintéticas que también se van utilizando mucho cada vez, y en materiales reciclados cualquier cosa. O sea, hay de verdad diseños que dicen, bueno, pues esto es un simple plástico, efectivamente, pero si valoramos ese otro apartado del propio diseño, a lo mejor lo vemos desde otro punto de vista. Repito que no defiendo la opción de que tenga más valor que lo que es la joyería convencional o la alta joyería, pero bueno, que hay que dar un poquito de valor. Ejemplos, materiales orgánicos, tenemos aquí hasta justo, estos son vértebras de pescado, lo que decía antes del cabello humano, en materiales ya conocidos como el asta, cuero coloreado, por ejemplo, materiales orgánicos también, tenemos el coral, tenemos lana, hueso, vainas o pequeñas formas, motivos vegetales, inorgánicos que nos van sirviendo desde las maderas, poliespán, plástico, puesto que también muchas veces que se imitan piezas a lo que son las más convencionales, como caré puede ser. Aquí aparecen pues unas películas de fotografía, negativos, nuevamente plásticos, sencillamente piedras o cantos convencionales, y materiales reciclados, pues el campo, como digo, es inmenso. Y aquí, esto va a ser más rápido ya, lo que son las piezas, prototipos de buena parte de sus trabajos, como hemos visto, que inicialmente comienzan partiendo de esa idea, de ese diseño, de esa talla o de ese modelado sencillo, y que acaban en todo esto. Los materiales, no sé si identificáis, pero son muy distintos todos. Desde simples cristales, gemas sin tallar, metales. Estos son resinas acrílicas, esto no se empata al fuego, se puede trabajar con el esmalte también, elementos más naturales. Sobre todo, fijaos en los bloques generales, los elementos que están sujetando, conformando esos otros materiales que al ser metálicos indudablemente se han tenido que trabajar con los procesos que anteriormente hemos visto. El plástico predomina, tal vez es el juego, el color, el que puede llegar a romper un poquito ese concepto de que es un material noble, no sabemos qué es, pero en algunos momentos llega a funcionar. Y al final la pregunta del millón, esto para algunas personas, ¿qué es? ¿Joyería o simplemente pieza de diseño? Es decir, ya cada uno puede valorar realmente lo que mejor quiera. Nosotros como centro de formación indudablemente tenemos que dar todas las opciones. A partir de ahí luego la gente decide y elige. Y bueno, no sé, muy bien, muy justo. Agradezco sobre todo, como decía antes, a mis propios alumnos, que son los que con su trabajo han estado aportando el material para realizar esta exposición, y por supuesto, como decía antes, al equipo tecnológico por permitirme dar esta pequeña charla. Nada más.
muchas gracias, Antonio. Bueno, creo que ha sido un recorrido estupendo por todas las técnicas, demasiado rápido. métodos, materiales, en fin, yo creo que nos va a servir un poco para orientarnos, los que no somos especialistas en estos temas, pues nos sirve un poquito para saber por dónde van las cosas, ¿no? Así que efectivamente, no tenía razón, ha sido una misión estupenda que has hecho ahora tu currículum, pero ampliamente. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, en el tiempo que nos queda. A ver, venga, ánimos. Seguro que hay un montón de preguntas por ahí que quedan. Yo entiendo también que, claro, es tal vez demasiada materia, ¿no? Me tienen tan poco tiempo, pero, en fin, si quieres coger una visión genérica de lo que son unos procesos y unas técnicas, no hay más remedio que hacerlo así. Yo tenía ¿hay alguna tendencia especial? ¿El camino se va por algún sitio concreto o prácticamente son todas las técnicas y todos los tipos y métodos que has comentado son generales? ¿O hay alguna tendencia concreta? Sí. Evitamos un poquito la tendencia, es decir, la tendencia la marca siempre la moda. Y entonces, tú al margen de lo que veas fuera, que se lleva o se deja de llevar, lo que tienes es que enseñar la técnica, eso es inevitable. Y ahí ya va en función de lo que cada uno después quiera, conociéndola, llevar a cabo. Por eso digo que nosotros no queremos tampoco ir por esa vía, marcar en concreto nada, sí queremos llegar a formar lo mejor posible a la gente. Y sabemos de todos modos que el tiempo que tenemos es insuficiente, porque son 2 años de formación, donde hay muchas asignaturas, tanto teóricas como prácticas, y lo que se coge es una visión muy general de todos los campos, pero claro, también una visión muy completa de la realidad, porque después se supone, como pasa en la vida, uno se tiene que seguir formando. Es decir, cuando terminas unos estudios, uno dice ya se acabó y aquí a partir de esto a no se vivir la vida. No, si uno se lo quiere llevar a tomar en serio, el proceso es largo, pero vamos, aquí nosotros dentro de ese poco tiempo que sabemos claramente que es insuficiente para llegar a formar bien a los alumnos, por lo menos les damos las pautas para que luego ellos continúen. Pues puede ser de haber una formación continua, pero no es campo, todos los campos. Sí, claro. Creo que es fundamental y no va a ignorar el tema. Creyendo seguirán que sabe todo, ¿no? Sí, sí. Y además que cualquier persona sabe que escarbando un poquito en algo al final encuentras y dices que poco sé, entonces seguir ahondando, y al final, claro. Cuando se empieza a saber, ¿no? Claro, tienes que optar por especializarte en algo porque no puedes abarcar todo. Perdón, las casas de joyería dan con prácticas alguna casa para una vez que los alumnos han terminado, ¿pueden hacer las prácticas en algún sitio? Sí, nosotros estamos obligados como centro público a surtir de la mejor medida de lo posible, porque tampoco tenemos demasiadas opciones para elegir unas prácticas que tienen que realizar. Son muy pocas horas, son 75 horas, pero van a, de algún modo, echar esas horas en centros que suelen ser talleres o pequeñitas empresas de joyería. Entonces, bueno, pues ahí la formación sabemos que es corta, es escasa, pero bueno, es lo mínimo que... Pero es también un acercamiento a la realidad, porque curiosamente se aprende mucho más de los pequeños talleres que de las grandes empresas, porque ahí todo está unido, está aglutinado, tanto los problemas como los errores, como el contacto con el cliente, todo está aglutinado. Y bueno, también la época en la que vivimos nos ha hecho que muchas de las empresas que han cerrado nos han obligado a buscar otros lugares que a lo mejor no son los ideales, pero que nos están funcionando. Y curiosamente, de los que mejor funcionan son talleres de antiguos alumnos con los que volvemos a estar en contacto y que ellos, por su tesón, su esfuerzo y todo lo que han echado encima, pues van saliendo adelante. Y son de los que nos están también sacando un poquito la cuestión del fuego. Es decir, que es
situaciones que los alumnos actuales están viviendo con ellos porque saben cuál es el desarrollo y el, entre comillas, sufrimiento que han tenido que padecer para llegar a la situación en la que están. Por tanto, es muy interesante. Vuestra escuela es la más antigua de España, seguro, pero también de las europeas. ¿Qué otras escuelas hay que estén surgiendo ahora en Europa, a nivel internacional? Bueno, las escuelas de artes y oficios realmente efectivamente son las más antiguas en España. Se han ido modificando a lo largo de los años y se han ido especializando en campos concretos con las respectivas separaciones de las especialidades como nos ocurre a nosotros. O sea, como escuela de joyería llevamos, pues, como joyería, escuela de joyería independiente, escuela de arte 3, porque antes estaban aglutinadas en la escuela de La Palma, casi todas las especialidades, pues como 27 años. Entonces, son muchos años de trayectoria. Y en el resto de Europa, que hay muchos centros, tanto públicos como privados, pues tenemos contactos con asociaciones europeas donde hay un intercambios de conocimiento, alumnos, profesores, que nos vamos dando cuenta que por encima de lo que nos venden, no estamos para nada por detrás de nadie. Es decir, en España, aunque estemos siempre quejándonos de que somos los patitos feos de todo, es un error absoluto. O sea, a nivel de diseño, yo no quiero tampoco pasarme de listo, pero somos de los mejores en toda Europa. Y la gente que sabe nos reconoce nuestro esfuerzo, nuestra valía. Entonces, en el campo de la joyería, porque además lo sé de muy buena tinta, todos los años asistimos a un encuentro internacional donde hay 20 y tantas escuelas, vemos lo que hay, porque hay concursos de piezas, de diseños, y bueno, pues ahí se ve la realidad. Todos los años nosotros nos llevamos premios, sobre todo en el campo del diseño, que es lo que ellos tienen menor desarrollo. Y bueno, pues ahí está, que seamos los mejores, los más maravillosos, pero que la realidad es esa, y me da igual que hablemos de cualquier otro campo. Lo que pasa es que, bueno, la situación que vivimos, pues parece que nos está diciendo que tenemos que ir a la cola de todo. Las circunstancias no sabemos cuáles son, pero la realidad es que tenemos muy buenos profesionales aquí, pero no se les da pie para que puedan desarrollar su valía. Esa es la gran pena, ¿no? Esperemos que se potencien todas esas habilidades que tenemos en todos los campos. Pues, siempre los españoles, no sé por qué, somos poco turistas, somos muy tímidos, ¿no? Vas a América y cualquiera que sabe cualquier cosa, aquello es un mundo para él, ¿no? Para ti es una cosa corriente, claro, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, espero que con el tiempo nos demos más a valer en el mundo, porque yo creo que lo merecemos como españoles. Muy bien. Quería decir, para concretar lo que decía de antiguos alumnos, pues está aquí Andrea, que nos enseña el modelismo en joyas, y trabajamos en un taller de joyas, donde estamos todas trabajando esto, y ha venido a enseñarnos, bueno, somos del instituto las dos, pero a enseñar un poco escuchar un poco lo que nos decía, para concretar, un ejemplo muy concreto. Es que me alegro porque además ella como antigua alumna puede de algún modo corroborar lo que estamos diciendo. Y si personas están interesadas, pues estás. Muy bien, pues ya estamos fuera de tiempo. Muchas gracias por su asistencia. Antes de marcharnos, recordarles que tienen aquí unos folletos que ha dejado Antonio, los calendarios, que pueden coger los que quieran antes de marcharse. Y antes de nada, recordarles que la conferencia del próximo martes es la gemología en el mundo árabe medieval. Promete ser una conferencia muy interesante también, por lo cual espero verles a ustedes el próximo martes aquí. Muchas gracias y buenas noches.